En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Que Dios manifieste contra él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Les pido por favor, en esta ocasión, que me acompañen con su oración mental y que ofrezcan su Santa Misa próxima por esta intención. Bien, hermanos, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente transmitiéndoles esta enseñanza, este video. El día de hoy nos vamos a centrar en una de las columnas principales de la fe del protestantismo, de la profesión de fe, con la cual entran a formar parte de sus iglesias, de sus comunidades, vamos, ¿sí? Siempre nosotros los católicos hemos recibido muchos ataques de todas las sectas protestantes, ¿verdad? Y embisten fuertemente contra nuestra fe, contra las verdades de nuestra fe. En el caso de ellos, bueno, pues como todo lo que la Iglesia Católica enseña está respaldado por la Sagrada Escritura, entonces se encuentran ellos con un problema, ¿verdad? Que se topan fuertemente, pues, con el fundador de la Iglesia, de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y Saulo, a quién perseguía? A la iglesia fundada por Cristo. De igual manera, cuando nuestros hermanos separados se ponen a luchar contra la iglesia de Cristo, no es contra la iglesia contra quien luchan, es contra el mismo Cristo, creyendo, como San Pablo, de estar en lo correcto y tener el derecho de perseguir a Cristo. Se topan contra las verdades y topan en macizo porque todo está respaldado, ¿verdad? Y son invectivas muy fuertes que lanzan contra la iglesia y que desgraciadamente a muchos de nuestros hermanos católicos los hacen perder la fe, los hacen tambalear, les atacan lo más sagrado que tienen. La única forma que tienen de unirse con Dios es la fe y se la atacan. Bueno, entonces, si ellos hacen eso, pues yo creo que no es muy malo, ¿verdad? Siempre nosotros los católicos, hemos estado a la defensiva. Nada más nos defendemos, ponemos el cuerpo para que caigan los fuertes golpes de ellos, ¿verdad? A nuestra fe. Pero nunca nosotros atacamos su fe, ¿verdad? Lo que hoy vamos a hacer no es un ataque. Vamos a probar la solidez de su fe. Una pruebita, nada más. Esta roca que está aquí está simbolizando la fe de ellos, su profesión de fe. Aceptar a Cristo en su corazón. Y ya con eso dicen ser salvos, ¿verdad? Y sobre esa fe, sobre esa verdad de fe de ellos, fundamentan toda su doctrina, toda su creencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un poquito nada más, hacer unas pequeñas pruebitas a esa fe. Es como soplarle al pasito
nada más. O al final le vamos a dar un toquecito pequeño, nada más pequeño, así chiquito, así casi como con pincitas, ¿verdad? Y vamos a ver si esa fe resiste ese pequeño empujoncito así levecito que le vamos a dar. Es algo pequeño nada más, ¿verdad? Tenemos que pensar que son nuestros hermanitos y que hay que tener caridad. Ellos no tienen caridad con nosotros. Bueno, esos son ellos, ¿verdad? Pero nosotros hay que tener caridad con ellos, porque pues decirles esas verdades de fe a los católicos, uy, qué terrible, ¿no? Que te digan que en ese pedacito de pan no está Dios, sino que muchos te dicen, ahí está Satanás. Híjole, qué golpe tan fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos Juan 6:51, el pan que yo les voy a dar es mi carne. Entonces nosotros no tenemos problema, ¿verdad? Topan y se topan en macizo. Pero el que no sabe, le tumban su fe, ¿verdad? Y no se vale. No vamos a hacer eso, nada más vamos a hacerle una pequeña pruebita nada más. A Romanos 10:9, ¿verdad? Una pequeña pruebita. Vamos a hablar entonces de su profesión de fe. Estuve buscando en internet a ver si había una unidad entre ellos, ¿verdad? Porque Juan 17, creo que es 20, dice: Padre, que todos sean perfectamente uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. La idea, la intención, el deseo del corazón de Cristo siempre ha sido la unidad, que todos sean uno, ¿verdad? Ellos nos dicen que ellos se salieron de la iglesia católica porque esta es una iglesia, es la gran prostituta, la gran ramera, y que ellos ahora fundaron la iglesia de Cristo. Pero vemos nosotros, me di cuenta con mucha tristeza, ¿verdad? Que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. No hay una unidad. Me encontré un montón de profesiones de fe diferentes, ¿verdad? Yo aquí anoté dos, pero lo que veo que el común denominador de todas es: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal, ¿verdad? Esta está más larga, dice: querido Señor, sé muy bien que he pecado muchas veces y me arrepiento, pero este día, en este mismo momento, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Sé muy bien que tú pagaste en la cruz por mis pecados y que me perdonas, y te pido que me ayudes a ser una nueva persona y cambies todo mi ser. Ayúdame para que mi vida sea un reflejo de tu amor, en el nombre de Dios. Amén. Esa es una profesión. Y te digo que apunté otra, porque primero había apuntado esta: Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú lo redimiste de entre los muertos, resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. ¿Verdad? Entonces, pues vamos a tomar la primera. Se supone que esa es como que la que se acepta más. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Romanos 10:9, dicen ellos, Romanos 10:9, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal, ¿verdad? Y en base a esa fe es la que vamos a poner así como su roca de ellos, la piedra, ¿verdad? La roca firme sobre la cual ellos se están respaldando. Entonces, dicen: ahora sí, ya acepté a Cristo en mi corazón y ya soy salvo. No en el sentido que decimos nosotros. Los católicos también conocemos ese texto. Pero para nosotros, ser salvo es comenzar el camino que te va a llevar al cielo. Pero es comenzarlo, ponerte en el camino. Ya eres salvo. Quiere decir, ya tienes la posibilidad de ser salvado. El que no acepta a Cristo, dice Juan,
El que no acepta a Cristo ya está condenado por no haber aceptado al Hijo único de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros también decimos que existe ese texto, ¿verdad? De recibir, de aceptar a Cristo, pero ahorita lo vamos a leer nosotros, cómo nosotros lo aceptamos, como está en la Biblia, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces para nosotros ser salvo no significa que ya estás en el cielo, porque muchos de ellos hasta te dicen, ¿verdad? Ya estás salvo, ya puedes, decía alguien, no me acuerdo quién, a ver si te lo puedo poner en el video, peca y peca en grande porque ya Cristo pagó por ti y tú ya estás seguro para el cielo, ¿verdad? Entonces ellos confunden el ser salvo con el estar en el cielo, ya santificado y ya salvado en el cielo, ¿verdad? Entonces, primero le vamos a ese texto, le vamos a aplicar algunos textos así, por eso digo que el primero le vamos a dar soplidito así. Lo vamos a contrastar con otros textos. Si la Biblia es palabra de Dios, no se debe contradecir. Lo que diga en un lado, lo tiene que avalar toda la demás Sagrada Escritura. Pero si algo ya empieza a entrar en pique, entonces tenemos razones suficientes para decir, eso que ellos están diciendo no es como ellos lo están diciendo, ¿verdad? Entonces, si ellos están en lo correcto, toda la Sagrada Escritura los debe respaldar, ¿verdad? Y debe de decir, no necesitas nada, nada. No necesitas la hostia, no necesitas la confesión, no necesitas el bautismo de la Iglesia Católica, no necesitas la unción de los enfermos, no necesitas el orden sacerdotal, no necesitas nada. Si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, entonces ya estás en el cielo, nada más estás esperando a morirte, ¿verdad? Y como te repito, no hay una unidad entre ellos, están totalmente divididos, ¿verdad? Porque hay algunos que aceptan otros versículos que se adaptan más bien a la doctrina católica. Para nosotros, ser salvo es que ya estás en el camino de la salvación y, como nos dice aquí el primer texto que vamos a analizar, es Mateo 24:13. Fíjate bien, ellos te dicen, ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ya no te preocupes por nada, ya estás automáticamente en el cielo. Pero ¿qué nos viene a decir Mateo 24:13? Pareciera que no es cierto lo que ellos están diciendo. Fíjate bien. Dice, vamos a leer desde el 12. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. ¿Verdad? Está hablando del futuro. Los que ya tenían caridad de repente comienzan a enfriarse. Dice, pero el que persevere hasta el fin se salvará. ¿Quién se salvará? ¿El que aceptó a Cristo en su corazón? ¿O el que persevere en santidad? El que persevere hasta el fin. Ese texto y la profesión de fe de los hermanos separados está en contraposición. Entonces, a ver, Señor, a ver, explícame, Señor, ¿cómo está eso? No que ya te acepté en mi corazón, no que ya estoy salvo, entonces, ¿por qué ahora me vienes a decir que el que persevere hasta el final, ese se salvará? Por fin, ¿soy salvo? En el sentido, pues, de los hermanos separados, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Verdad? Porque la palabra de Dios me está diciendo otra cosa. ¿A quién le hago caso? Ese es un texto. Vamos a ver otro texto. Vamos a recordar uno que ya habíamos visto cuando vimos la Eucaristía. Este texto es Hebreos 12:14. 14 dice, procurad la paz con todos y la santidad. Procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otras versiones de la Sagrada Escritura dice, esfuércense en alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a leerlo de la Reina Valera. Tenemos la Reina Valera. Dice,
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez entramos en contraposición, entramos en pique. Pues no, que ya acepté a Cristo en mi corazón. Y tan es inspirada Romanos 10:9, tan es palabra de Dios, tan es dicho por el Espíritu Santo, como lo es también todos los demás textos, la demás escritura, como lo es también el texto que acabamos de leer. De Hebreos 12:14, esfuércense en alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Casi nos está diciendo, no importa que hayas aceptado a Cristo en tu corazón, pero no llegaste a la santidad, entonces es falso, sería falso, según este texto sería falso, ¿verdad? Ya acepté a Cristo en mi corazón y ya estoy salvo. Sería falso, ¿verdad? Entonces, dicen los hermanos separados, acepta a Cristo como tu... Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Acepta a Cristo como tu Señor, dicen, ¿verdad? Pero resulta que hay otro texto también que dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, te acepto como mi Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Eso está en Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal, ¿verdad? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Bueno, se contradice la Sagrada Escritura. Otro soplidito. Se tambalea la fe. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿De veras es nada más de aceptar a Cristo en tu corazón y ya eres salvo en el sentido de que ya estás en el cielo? Entonces, ¿por qué te dice que no va a entrar el que le diga Señor, Señor? Lo estás aceptando como tu Señor, ¿verdad? Como tu Salvador personal. Pero si no cumples la voluntad de Dios, entonces no es suficiente aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Está incompleta esa creencia de los hermanos separados. Ahorita lo vamos a seguir viendo, pero aquí te está diciendo, este otro texto te está diciendo que si no cumples la voluntad del Padre, aunque hayas aceptado a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, no entrarás en el reino de los cielos. Ya llevamos 3 o 4 citas que están en contraposición con la forma de interpretar, no con Romanos 10:9. Romanos 10:9 es correcto. ¿Sí? Es correcto Romanos 10:9. Lo que no es correcto es la forma de interpretarlo de los hermanos separados. Romanos 10:9 es palabra de Dios. Lo que no es palabra de Dios es la interpretación de los hermanos separados de decir que ya con eso, aleluya, gloria al Señor, eres salvo. Eso es lo que no es correcto, ¿verdad? Y no se vale que te tengan en el error, que te tengan a ti con la ilusión de que tú ya estás segurito para el cielo y que llegues al cielo y que te diga el Señor, ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Y mi voluntad? ¿La pisaste? Te estoy diciendo que en la voluntad de comer el cuerpo y la sangre de Cristo eres santificado. ¿Qué pasó con eso? De Hebreos 10:10, en esta voluntad somos santificados. ¿Qué pasó con eso? Te estoy diciendo que hay un ministerio para el perdón de los pecados y lo despreciaste. Esa era mi voluntad, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre.
Vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Lo que el Señor te establezca, lo que el Señor te diga en su santa palabra, eso es la voluntad de Dios, lo que te va a salvar. No una profesión de fe. Entonces, ¿por qué ahora vienen a decir que todas esas cosas se las inventaron los hombres, que todas esas son invenciones de los papas? Eso no está en la Sagrada Escritura. Así como ellos te lo dicen, eso no existe en las Sagradas Escrituras. Tú tienes que hacerle caso a Dios, a Dios. Y Dios está diciendo, no todo el que me diga. No bastará con que alguien diga, Señor, Señor. Para entrar en el cielo hay que hacer la voluntad del Padre. Y si el Padre te manda a comer la carne del Hijo del Hombre y a beber su sangre, y si tú no haces la voluntad, aunque le hayas dicho, Señor, Señor, tú eres mi Salvador personal, no entrarás en el reino de los cielos. No entrarás. No te hagas ilusiones, no te dejes engañar. Eso es falso, eso es mentira. Está en contraposición con la palabra de Dios, te repito. No el versículo es palabra de Dios. Lo que está en contraposición con la Sagrada Escritura es la interpretación que le han dado los hermanos separados. ¿Verdad? Vamos a ver otro texto. Ya que estamos aquí mismo en Mateo 7, vamos a ver el versículo 13. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. ¿Qué te está diciendo? Que nomás está de hacer una profesioncita de fe y cerrar los ojitos y decir, yo te acepto como mi seguro, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Eso es mucho trabajo, yo también puedo cerrar los ojitos y decirlo, ¿sí? Pero eso sería por la puerta ancha. Pues qué fácil, porque lo difícil no es decir palabras aunque las digas de corazón. Lo difícil es aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor y decirle, Señor, hágase en mí lo que tú me mandes. Eso es lo difícil, ¿verdad? Esa es la puerta angosta. La puerta ancha, pues es la que no te tienes restricciones. Ya acepté a Cristo como mi Salvador, ahora sí. O los que dicen, ¿verdad? Puedo pecar. O los que mismos dicen allí mismo. Por eso digo que están muy divididos. Es una división tremenda. Se ve inmediatamente que allí no hay unidad. Allí no está Dios, porque Dios es uno y trino. Allí no hay unidad, hermanito. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No se ponen de acuerdo ni entre ellos, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen que la palabra, que están basados en la Biblia y que ellos son bíblicos? ¿Cuántas verdades hay entonces en la Biblia? 264,000. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo de los hermanitos separados? No te dejes engañar, otra vez te lo digo. Vamos a leer otro texto, ya le dimos otro soplidito, bien suavecito, porque no aguanta tanto, ¿verdad? No aguanta tanto esa profesión de fe. Vamos a ver el siguiente texto. Ya que estamos aquí con Mateo, vamos a ver Mateo 25:34. El juicio final. Fíjate bien, aquí te está diciendo Cristo el juicio final. ¿Cómo te va a juzgar? Vamos a ver si te dice, vengan benditos de mi Padre porque me aceptaron en su corazón como su seguro y salvador personal. Vamos a ver si eso dice o si te está pidiendo obras. Obras. Mateo 25:34. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo
y me visitasteis en la cárcel y acudisteis a mí. ¿Qué pasó, hermanitos separados? Sigues pensando que nada más basta, yo te acepto Cristo en mi corazón como mi único y personal Salvador y ya estás en el cielo. Después de este texto, ¿sigues pensando eso? Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Obras, obras. ¿Son obras o no son obras? Entonces, ¿por qué se necesitan las obras? Si supuestamente con una profesión de fe ya eres salvo. Contradicción, ¿verdad? ¿Cómo vas a sustentar esa doctrina? No se puede, toda la Biblia está en su contra. Vamos a ver algún texto que nos hable específicamente de la fe. Vámonos a Santiago, creo que es Santiago 2:16. Vamos a ver Santiago qué nos dice acerca de la fe. Santiago 2:16. Vamos a ver qué dice 16. Bueno, vamos a leerla desde el 14. Dice, ¿de qué sirve, hermanos, que alguien diga, tengo fe? Fe, la profesión de fe de los hermanos separados. Acepto a Cristo en mi corazón y ya soy salvo. Tiene fe de que ya es salvo. ¿De qué le sirve, hermanos míos, a alguien que diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Sí estás viendo que está igualmente en la misma línea que Mateo 25:34? Vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me dieron de beber. O sea, su fe tenía obras. No era nada más de decirle Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No es nomás de seguir, si yo acepto a Jesús como mi seguro y personal Salvador y ya estoy en el cielo. No, hermano, fíjate, es la palabra de Dios. Tan inspirado es Romanos 10:9 como es Santiago 2:14 al 19, al 20. Tan inspirado es el mismo espíritu, por eso no puede haber contradicción, ¿verdad? Y si hay contradicción, la contradicción va a estar en ustedes, hermanitos, no en la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Toda palabra es inspirada por Dios y es apta, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo. ¿De qué le sirve, hermanos míos, a que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes le dice, id en paz y calentados y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. La fe sin obras está realmente muerta. ¿No que ya lo aceptaste como tu Salvador en tu corazón y que ya estás en el cielo? ¿Verdad que te engañaron? Te engañaron. Acepta a Cristo como tu Salvador personal y ya eres salvo. Te están engañando. Créele a Dios, no te andes creyendo de ellos. Créele a Dios. Y seguimos. Dice, y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Yo te acepto como mi seguro Salvador, ¿verdad? Y que aceptes a Jesús que lo resucitó de entre los muertos y ya soy salvo. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ah, caray. Ah, caray.
También los demonios reconocen que Jesús es Dios. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo? Ya sabemos quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Ellos también lo están confesando con su boca, que Jesús es el Hijo de Dios. Ya por eso son salvos, están en el cielo, seguritos. ¿Estás seguro que no te están engañando? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? ¿Quieres tú saber, insensato, que la fe sin obras es estéril, que no te sirve de nada? Que de nada, que en vano pronuncies tu profesión de fe y que te acepto, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador personal en mi corazón, y que acepto que viniste en carne y todas esas cosas, ¿verdad? Eso es estéril, hermano, si no tienes fe. También los demonios creen y lo confiesan. Y vemos en los relatos de la Sagrada Escritura muchos textos en donde los demonios confiesan: tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le decía nuestro Señor? Cállate, cállate, porque no quiero que los falsos anden reconociendo que yo soy el Hijo de Dios, porque la fe sin obras está realmente muerta. Vamos a ver un texto más. Vamos a ver Romanos 8:13. Dice: pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. ¿Qué te está diciendo? Que viviréis. Si aceptas a Cristo como tu Salvador personal, ¿verdad que eso ni en cuenta lo tiene? Así como te lo están diciendo los hermanos separados, los pastores, que aceptes a Cristo como tu Salvador personal y ya estás salvo. ¿Verdad que eso no es lo que te está diciendo la Sagrada Escritura? Te está diciendo la Sagrada Escritura que si vivís según la carne, ciertamente moriréis. Oye, pero es que yo ya acepté a Cristo en mi corazón, pero vive según la carne, moriréis. Te están engañando, hermanito, te están engañando. Piénsalo y verás. Vamos a ver, por último, un texto que ya vimos en el video de la Eucaristía. Para todos los que no han visto el video de la Eucaristía, les recomiendo que lo vean. Ahí te dice, te digo, según la Biblia, cómo puedes tener la vida eterna, para que no te vengan a engañar. ¿Cómo puedes tener la vida eterna? ¿Verdad? Vamos a leer nada más este versículo, fíjate bien. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. ¿Qué tiene que ver este texto con aceptar a Cristo como tu Salvador personal y que ya eres salvo? ¿Se está contradiciendo? Si ya aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, entonces ¿por qué tienes que comer la carne del Hijo del Hombre y beber la sangre del Hijo del Hombre? Aquí hay una contradicción, o es una o es otra. Otra vez te repito, la contradicción no está en Romanos 10:9, está en la interpretación que estaba prohibida y que ellos, desobedeciendo la prohibición de que nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, pusieron a interpretar y llegaron a esas conclusiones, pero son conclusiones de ellos, no de Dios, no de la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí te está diciendo la Sagrada Escritura que tú vas a tener vida eterna si comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre. Entonces, ¿qué pasa con la fe? ¿Cuál será el problema? ¿Cuál será el error? Vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto en sí, Romanos 10:9. Ave María Purísima. Solo esta vez, Señor. Bien, aquí está, hermanos, Romanos 10:9. Llegó el momento. Vamos a darle un toquecito a
a la fe de los hermanitos separados. Es un pequeño toquecito, a ver si aguanta, ¿verdad? Acuérdate, ¿qué te dicen ellos? Dicen, Romanos 10:9, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Vamos a ver si eso es lo que dice Romanos 10:9. Otra vez, ellos dicen que Romanos 10:9 dice, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Vamos a leer realmente qué dice Romanos 10:9. Dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ah, caray, a ver. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Dónde dice aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Por qué se escudan en Romanos 10:9? Para decir que allí está la profesión de fe de los hermanos separados. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Y te mandan a Romanos 10:9. Allí no dice eso. A ver, o es otro Romanos 10:9 de otra Biblia. Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Dónde dice la Sagrada Escritura aceptar a Cristo en tu corazón? Aquí dice confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Pero ellos dicen, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, pero ¿dónde dice aceptar a Cristo en el corazón? Aquí no dice. Aquí no dice. Aguanta esa fe, aguanta un golpecito así. Oh. No existe en la Sagrada Escritura, hermanito. Te han estado engañando, te han estado dando gato por liebre. Eso no existe. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Y fíjate lo que dice Romanos 10:9, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Dónde dice que aceptes a Jesús? ¿Dónde dice la palabra aceptar a Jesús en tu corazón? No dice. Te han estado engañando con una fe falsa. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos creyendo aún así? ¿O comenzamos a creerle ahora a la palabra de Dios? Esto no dice lo que ellos te enseñaban. Esto está de acuerdo con lo que te enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica te está enseñando que para que puedas tener la posibilidad de salvarte, para ser salvo, eso es algo que nosotros le decimos, ¿verdad? Para que tú seas salvo, debes de comenzar primero ¿cómo dice? Con confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y luego crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, entonces serás salvo. Para el católico eso no es que ya estás en el cielo. Para el católico eso es que eres salvo, ¿verdad? Eres salvo, pero estás aceptándolo como Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Ahora, ya aceptaste a Cristo en tu corazón, te haces bautizar. Si no eres bautizado, te haces bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, o se hace con el poder que el Señor Jesús otorgó a su iglesia, ¿verdad? No es que cualquiera venga y te quiera bautizar. Ya aceptaste a Cristo en tu corazón, te haces bautizar y comienzas tu camino de santidad.
Hebreos 12:14, esfuércense en alcanzar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Comienzas un camino de santidad, ¿verdad? Después del bautismo viene la confirmación, en donde tú renaces. Ya renaciste del agua, ahora renaces del Espíritu Santo en plenitud. Por la imposición de las manos del obispo, tú recibes el Espíritu Santo en plenitud y el Espíritu Santo te va a ir guiando hacia la verdad plena que es Cristo, ¿verdad? Ya llegaste a Cristo, ahora le dices, Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces viene Juan 6:54 y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Entonces voy a comer tu cuerpo y a comer tu carne y a beber tu sangre. No, espérate. Primera Corintios 11:29, examínese pues cada cual. Tienes que examinarte si eres digno de acercarte a recibir la Santa Eucaristía. Y si no eres digno, si estás en pecado, si tienes pecados, entonces, 2 Corintios 5:18, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Somos pues embajadores, como si Cristo mismo hablara por medio de nosotros, en el nombre de Jesús, reconciliados con Dios. A quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. El Espíritu Santo que recibiste te va a ir guiando entonces a la confesión con un hombre pecador, si tú quieres, pero que tiene el poder otorgado por Cristo. En Juan 20:21, reciban al Espíritu Santo. A quien le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar, por el poder del Espíritu Santo que Jesús les está otorgando a sus ministros. Porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, como Él es el mediador, Él es el que murió por ti en la cruz, Él es el que te va a decir de qué manera te va a purificar de tus pecados para que te puedas acercar a la Santa Comunión. Porque si no lo haces de esa manera, 1 Corintios 11:29 dice, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, se traga su propia condenación. Entonces, si la Eucaristía te santifica, entonces debes de recibirla dignamente. Por eso te debes de preparar con el sacramento de la confesión, que te cura tus heridas, te ayuda a que tengas vida, y la Santa Eucaristía te perfecciona esa vida. Y en esa voluntad somos santificados, de tal manera que si en ese momento murieras, estás listo para llegar al cielo. Pero esperemos en Dios que todavía no mueras, porque entonces te faltan las obras, ¿verdad? Te faltan las obras. El que recibe la Eucaristía es como el árbol plantado junto al río. No se marchita, da fruto a su tiempo, y los frutos de la santidad, los frutos del amor, son las obras de caridad. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo. Estas obras solamente las puede hacer el que se mueve en un ámbito de santidad, el que se mueve dentro de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es la religión, esto es la santidad. Del latín religo, religas, religare. Unir, amarrar, atar, eso es religión. La religión sí salva. Es la religión de unirte con Cristo por medio de comer el cuerpo y beber su sangre. El que come mi sangre, come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Común, unión, religión, unión. Te unes a Cristo. Y de esa manera la religión te salva, porque estás unido a Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso Santo Tomás le llamaba el alimento de los fuertes, ¿verdad? Entonces ahora ya tienes el alimento de los fuertes, creces como un árbol plantado junto al río que no se marchita, estás creciendo en santidad, y ese árbol es capaz de producir los frutos de Dios, porque si estás viviendo en santidad,
estás haciéndote uno con Cristo por la Eucaristía, entonces tus obras deben ser las de Dios. Y Dios es amor, por lo tanto tus obras deben de ser de amor. ¿Quién es capaz de dar de comer al hambriento? El que es capaz de vencer, de deshacerse del satanismo que hay en su persona. Se deshace del satanismo que hay en su persona y hace las obras del Padre, ¿verdad? Las obras del amor. Se desprende, da de comer al hambriento, da de beber al sediento. Por eso le pregunta a nuestro Señor allá en no sé de qué texto es, dice, ¿quieren saber cómo voy a estar contento? El día que des de tu comida al hambriento y des de tu bebida al sediento, el día que compartas tu pan, tu casa con el que lo necesita, ese día resplandecerás como una luz. Esforzaos en alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Si te fijas que en la doctrina de la Iglesia Católica todo embona, es como una serie de engranes. Todo embona perfectamente. No vas a encontrar una contradicción, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Quieres saber cuál es mi voluntad? ¿Cómo me vas a tener contento? El día que des de tu comida al hambriento y de tu bebida al sediento, ese día resplandecerás como una luz. Mateo 25:34. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve preso, encarcelado, desnudo, etc. Son los frutos que tiene el árbol que fue plantado junto al río, junto a la Santa Eucaristía, y tuvo vida. Juan 6:53, en verdad les digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, si eres un árbol pero estás seco, nunca vas a dar los frutos, nunca. Por eso es que fuera de la iglesia no existe la salvación, porque no tienes vida, eres un árbol que no da frutos. Por eso dice Mateo 7:21, aquel día les diré, no los conozco. Oye, Señor, pero si hemos estado hablando contigo, hablando de ti en las plazas, hemos hecho milagros en tu nombre, como tanto el protestantismo, ¿verdad? Que se van tras los milagros. Hemos hecho milagros en tu nombre. Yo les diré severamente, no los conozco, apártense de mí, ustedes, obradores de iniquidad. ¿Cómo se les ocurrió venir a dividir la iglesia de Cristo, el cuerpo místico de Cristo? ¿Cómo se les ocurrió venir a insultar la Santa Eucaristía si era la forma en que Cristo nos había dejado para tener vida y vida en abundancia? Se la pasaban proclamando, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero la forma como Cristo te dejó para que tuvieras vida la despreciaste. Apártate de mí, maldito, ¿verdad? Vete al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Obrador de iniquidad, me quitaste almas, me arrancaste a mis elegidos, ¿verdad? Y teniendo la posibilidad de que llegaran al cielo, por andar metiendo tu cucharota donde no debía, porque tenías ganas del diezmo. Hiciste lo que Judas, vendiste a Cristo por 30 monedas de plata. ¿Mataste a Cristo en esas personitas? ¿Qué juicio tan terrible te espera, hermanito pastor protestante? Ay, qué juicio tan terrible te espera si no te arrepientes, ¿verdad? Le quitaste las almas a Dios. La gloria era para Dios. Y le quitaste las almas y les quitaste la vida. Y se las llevaste al maldito, al inicuo. Entonces, fíjate bien, cómo con la iglesia católica todo embona. Dime una cita, la que tú quieras. Todo embona perfectamente. Porque la Sagrada Escritura, ya veremos un texto también, un tema también, nace en el seno de la iglesia. Escritura y tradición. Y te voy a mostrar un texto, los textos que te dicen que también la tradición. Y entonces te vas a dar cuenta que todo embona perfectamente. Aquí no hay truco. Tú que me estás escuchando, hermanito, te estás fijando que te estoy leyendo la Sagrada Escritura.
y que te estoy diciendo que esto es una falsedad, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Esa palabrita de personal, individual. Si Jesús es universal, es católico. Católico y universal es lo mismo, ¿eh? Y ahí pues sí, a quien le duela. Pero católico y universal es lo mismo. Y la salvación es universal. Y cada quien de manera personal la busca y la alcanza, ¿verdad? Pero Jesús no es Salvador personal, es Salvador universal. Salvador, bueno, universal para que no se vean ofendidos, ¿verdad? Entonces ya vimos que su fe no tiene un sustento, no aguantó un golpecito pequeño, pequeñito. No le estamos dando un fuerte tope, ¿verdad? Una invectiva fuerte, no le estamos haciendo eso. Uy, si le hiciéramos eso, los haríamos pedazos. Entonces, yo te estoy mostrando lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y allí otra vez, todos los textos, el texto que tú quieras. ¿Cuál texto? ¿Cómo dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoce la verdad y te vas a librar de todas estas cosas. Y lee unos versículos antes creo que es Juan 5:31 o 7:31, por ahí así. Tú lee desde el 30, te vas a dar cuenta. Si perseveran en mi doctrina, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No dice el que se sale de mi doctrina, ese es mi discípulo. No, a esos que les dice el Señor, te aseguro que nunca te conocí. Apártate de mí, obrador de iniquidad o de desafuero, dicen los hermanos separados. Entonces, hermanitos separados, hermanitos católicos, con el amor de mi corazón, ¿verdad? Este temita era un poquito más dirigido a los hermanos separados que nos están viendo. Te lo estoy mostrando con amor, a tiempo, todavía es tiempo, arrepiéntete, piensa, analiza los textos que te he dado, mira el video de la Eucaristía, analízalos tú. Fíjate si te estoy diciendo verdad o mentira, allí está, ¿verdad? Yo te estoy diciendo los textos, míralos en tu Biblia, a ver qué es lo que dice realmente. Y si te digo mentira, pues tú táchame de mentiroso. Pero si te estoy diciendo la palabra de Dios, ¿cómo le vas a creer más a un pastor? Ya es tiempo de que pienses, ¿verdad? De que pienses, Dios te dio la cabeza para que pienses, para que la uses. ¿Cómo te van a engañar con algo tan insignificante, por así decirlo, ¿verdad? Tú mismo lee Romanos 10:9, a ver si allí dice que aceptar, o dile a tu pastor, a ver pastor, allí no dice aceptar a Cristo en tu corazón, dame el texto donde dice acepta a Cristo en tu corazón como tu único, acepta a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal, dame el texto, porque Romanos 10:9 no dice eso. Verás que no te va a dar ningún texto. Y si te llega a dar un texto que medio se le parezca a algo, lee unos versículos antes, unos versículos después, compáralos con lo que él te está enseñando y compáralo con lo que te está enseñando la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Y tú mismo puedes llegar a la conclusión, hombre, porque Dios te dio la inteligencia. Ahora pídele a Dios, no como ellos te dicen, ¿verdad? Pídele a Dios, dile Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Te recomiendo que no le digas Jehová. Después te voy a dar un temita. Dile Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Muéstrame el camino y que se haga en mí tu voluntad. Y reza el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Pídele a Dios que se haga su voluntad y verás que las cosas van a cambiar. Van a cambiar, ¿verdad? Y ya más adelante también te voy a dar muchos textos acerca de María. Si ya tienes un poquito de fe en María, pues también puedes pedirle. No tiene nada que ver con el mediador, para que no te engañen. Te voy a dar el tema también acerca del mediador. ¿Qué significa mediador? Y verás que no tiene nada que ver con que María ruegue por nosotros ante el Hijo y el Hijo
ante el Padre, ¿verdad? Se puede hacer. Si ya tienes la fe, pídele a nuestra Madre Santísima. Y si todavía no la tienes, espérate, no llevamos prisa. Bien, hermanos, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado pues no que les haya gustado el video, ¿verdad? Que hayan entendido, que sea para su bien, para su edificación espiritual. Por mi parte, pues es todo, y nada más pues animarlos a que le crean a Dios. Que no pelees contra la palabra de Dios. Ya más adelante también te voy a dar el tema del pecado contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Ahorita nada más te adelanto. Créele a Dios. No pelees contra el Espíritu Santo. Si la Biblia te dice una cosa, hazle caso a la Biblia, no al pastor. La Biblia es palabra de Dios. Dios es el que manda, Dios es el Señor. Acéptalo en tu corazón como tu Señor y dile, Señor, entonces que se haga en mí tu voluntad, no la del pastor, no la mía, tu voluntad, ¿verdad? Ya es tiempo de que se congreguen todos los que pertenecen a Cristo en un solo rebaño bajo un solo pastor, Cristo. Ya te explicaré también un poquito más de esto. Bien, pues esto ha sido todo, hermanos. Entonces, pues dale like a la página, comparte el video con quien tú crees que lo necesite. Y enhorabuena, el Señor esté con todos nosotros y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien.